Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Gracias por asistir a esta clase. Hoy veremos los distintos tipos de participantes que podemos tener en el escenario y esas situaciones que nos retan a sacar la mejor versión de nosotros mismos. Porque cuando un participante te ataca, es porque ese participante viene a enseñarte una lección, viene a mostrarte un aspecto interno de ti que desconoces. Porque cuando algo no te gusta de alguien, ese algo que no te gusta es lo que no te gusta de ti mismo. Esa persona que te ataca porque ve algo en ti que ve reflejado en sí mismo. Por eso te está atacando. O simplemente te ataca porque tuvo un mal día y quiere descargarse contigo. Veremos todos esos factores, esos participantes que pueden agredir, esos participantes que son egocéntricos y se mantienen alejados porque creen saberlo todo. Esos participantes que son tímidos y no quieren intervenir. ¿Cómo manejamos con esa clase de participantes? ¿Cómo controlamos a ese público? ¿Cómo podemos defendernos efectivamente ante esas situaciones? Ante la persona que se opone a nuestros argumentos, la persona que nos critica, nos ofende. Pero también hay participantes que son muy buenos, los participantes que agregan valor con sus palabras. Con ustedes, Carlos López, y el día de hoy veremos este tema interesante de cómo interactuar con el público, con la audiencia, cómo controlar las preguntas que nos puedan hacer y cómo responder de forma óptima. Vamos a comenzar con estas comparaciones. Se compara al participante de nuestro público con un animal. Lo comparamos con un animal para representarlo. Es simplemente una representación. Por ejemplo, el búho representa al participante que es inteligente, al que agrega valor con sus intervenciones. Se caracteriza por sus conocimientos y su disposición sana. Lo que quiere decir que este participante siempre agrega valor cada vez que interviene, nos permite hablar y hacer énfasis en la pregunta que acaba de hacer o la intervención que realizó. Nos sirve para darle valor agregado a la clase. Sus palabras nos ayudan a impartir nuestro conocimiento. Nos conviene tener esta clase de participante. Por eso, esta clase de participante no requiere un animal controlador. ¿A qué se refiere animal controlador? Lo vas a controlar con otras características de otros participantes, de cómo tú deberías afrontar esa situación. Pero en el caso del búho no lo tienes que controlar. Te conviene tener búhos. Nos conviene tener búhos en el escenario. Nos conviene, porque son participantes que intervienen, dicen un comentario inteligente que agrega valor y nos ayuda a dar a entender de una mejor manera nuestro discurso y nuestro tema. El mono es el participante que busca hacerse el gracioso, buscando motivo de chiste de cada intervención. Busca una palabra, busca que digas una palabra con la cual él puede hacer un comentario gracioso. Busca llamar la atención. ¿Y cómo podríamos controlar esta situación? Se refiere al tigre con la agresividad y el búho participante inteligente. Más adelante veremos cómo es el tigre y cómo es el búho. Pero no se refiere a la agresividad que yo le voy a decir, cállate. No, no vamos a ser agresivos de esa manera. Vamos a ser agresivos en el aspecto de que no vamos a permitir que esa persona siga haciendo de las suyas. Vamos a buscar enfriar ese comentario gracioso. Si hace un comentario gracioso, le puedes preguntar, ¿me puedes decir cuál es la razón del chiste? ¿Por qué da gracia? Y de esa forma enfrías ese comentario.
Participante inteligente, respondes brevemente, pero de forma inteligente a lo que él pueda decir o la intervención que él tenga. Caballo. Se conoce por su movimiento de asentimiento con su cabeza. Siempre está de acuerdo con el orador. No requiere animal controlador. ¿Por qué? Porque el caballo es un kines positivo. Es un indicador de que estamos haciendo nuestra conferencia fenomenal, magistralmente. Es un indicador positivo de que lo estamos haciendo bien. Si una persona asiente, eso significa que lo estamos haciendo de forma correcta. Nos conviene tener caballos porque nos indican que lo estamos haciendo muy, pero muy bien. Así que ten más caballos en tus presentaciones, pero asegúrate de ser un buen orador para que asientan. La jirafa, poco participativa. Se coloca algo apartada del resto su actitud de estar sobre todos en el lugar. Considera que está muy por encima del grupo. La jirafa es ese participante que se aleja de todos. Es el participante egocéntrico. No miren la imagen no representa la actitud de la jirafa. La jirafa es el participante que es egocéntrico. ¿Pueden silenciar los audios, por favor? Silencien los audios. La jirafa es ese participante que es egocéntrico, que cree que está por encima de todos. ¿Y cómo manejamos esa situación con el participante que no quiere intervenir? ¿Cómo podemos manejar esa clase de persona? Manejo del orador. ¿A qué se refiere con manejo del orador? Debemos buscar la manera de integrarlo, de conectar con él mediante dinámicas grupales que lo integre al grupo, para que él pueda sentirse a gusto, en familia, conectado y pueda animarse a intervenir. Isis Roa levantó la mano. Isis, ¿qué quieres decir? Isis Roa. Seguimos avanzando. El tigre. ¿Qué clase de participante es el tigre? La agresividad es el factor que lo caracteriza. Él se opone a todo, solo busca pelea y ataca sin importarle el grupo. Tú estás dando un argumento y el tigre se opone a ese argumento. Por ejemplo, un tigre atacándome puede decir lo siguiente: profesor Carlos, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. No me parece. No concuerdo con usted. Difiero de usted. No me parece su intervención correcta. El tigre se opone a los argumentos, se opone al individuo y siempre está atacando. Es un participante tedioso y también es un poco egocéntrico. ¿Cómo podemos manejar esa clase de participante que te está atacando? Yo en una ocasión tuve en un curso una participante que siempre estaba oponiéndose a todo lo que decía. ¿Cómo lo controlas? Respondiéndole de forma inteligente. ¿Y a qué se refiere con el mono? De forma graciosa. Es mostrarle a ese participante que es agresivo y que se opone a todo, que sus comentarios atacantes no nos afectan. Y le respondes con una sonrisa. También, si puedes, utiliza un comentario irónico o un comentario que dé risa, pero sin ofenderlo. Recuerden que el objetivo no es ofender al público, sino generar una buena atmósfera. Generar una buena atmósfera es el trabajo de todo gran orador. Tienes que generar una gran atmósfera. Y si tienes esta clase de participante que te quiere contaminar la atmósfera de tu curso, de las personas que te están escuchando, tienes que
mantenerte controlado, no dejarte llevar por estas personas, porque si te dejas llevar emocionalmente por estas personas, esas personas te van a ganar y te van a controlar. Y no puedes permitir que ese participante te controle emocionalmente, porque es lo que él quiere. Él quiere controlarte emocionalmente, que te molestes, que te disgustes, que pelees contra él. Pero si tú no lo haces, si tú te mantienes firme en el objetivo de la idea que tú quieres transmitir, no te vas a desenfocar y no te vas a dejar afectar emocionalmente. ¿Qué pasa si alguien se opone a lo que yo digo y me pongo a discutir con esa persona durante una hora? ¿Qué va a ocurrir? Todos los asistentes van a terminar viviendo una experiencia lamentable. No te enfrasques en esta clase de persona. Sonríele, respóndele de forma graciosa, pero respetuosa y de forma inteligente y continúa avanzando. No te enfoques en esta persona porque vas a maximizar el problema. Enfócate en lo que tú quieres transmitir. No te dejes de motivar por esta clase de participante, ni dejes que él controle tus emociones. Controla tus emociones y sigue adelante. El cocodrilo. Carlos, es que tu vestimenta me parece patética. Tu voz es horrible. Eres feo. Tú no sabes lo que habla. El cocodrilo es el participante totalmente agresivo. Porque a diferencia del tigre, el tigre se opone a tus argumentos o se opone a ti. En cambio, el cocodrilo es hiriente. Esta es una cochina. Por favor, silencien los audios, gracias. Es esa clase de participante que es áspero en sus observaciones, es bocón e hiriente en sus críticas. Es que tú eres un ladrón. Es un participante que es falto de tacto y áspero en sus observaciones. Debes tener cuidado con esta clase de participante. Animal controlador. Gracioso, con un comentario irónico, pero sin faltar el respeto. Y como la jirafa, con poca participación. ¿A qué se refiere con poca participación? Le respondes y continúas y te enfocas en tu objetivo. Y dices algo como esto: tenemos que avanzar para ver los siguientes tópicos por el tiempo que tenemos. Debemos abarcar mucho contenido y por eso vamos a avanzar. Y más adelante, después de terminar la conferencia, responderé a sus dudas. Pero debes cortarlo, no puedes continuar hablando con él porque él va a tratar de faltarte el respeto. Recuerden que toda persona que nos agrede se está agrediendo a sí misma. Toda persona que nos agrede se está agrediendo a sí misma. Porque lo que esa persona ve malo en nosotros es lo que ve mal en sí mismo. Eso se le conoce como el efecto espejo. Así que cada situación que usted ve en el escenario le sirve para enseñarle a controlarse, a no tomárselo personal, a entender y a tener empatía con los otros individuos que pueden estar pasando por procesos en sus vidas. Es una gran lección de vida relacionarse con el público, porque nos ayuda a crecer cuando entendemos que cada situación viene a enseñarte. Viene a enseñarte qué aspectos tienes tú adentro, porque cuando nosotros vemos a un participante que es molesto, es fastidioso, haces muchas preguntas, nosotros podemos molestarnos, sentirnos mal, pero debemos analizar por qué
está esa persona en el escenario? ¿Qué viene a mostrarme esa persona? ¿Qué viene a enseñarme? ¿Qué tengo que aprender de esa persona que me reta? Debes preguntarte eso para crecer. ¿Por qué esa persona apareció en el escenario? ¿A qué se debe? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Y por qué a mí me desagrada la actitud de tal persona? ¿Por qué a mí me desagrada que tal persona intervenga? ¿Por qué me desagrada que realice preguntas? ¿Por qué me desagrada que realice comentarios hirientes? ¿Por qué me desagrada que se oponga a lo que yo digo? ¿Por qué me molesta? ¿Por qué me disgusta? Y empiezas a autoanalizarte y a conocerte mejor. En un proceso de introspección y mejora continua, entiendes que eso que te molesta de esos participantes es lo que tú eres. Lo que te molesta de esos participantes, que ellos tienen sus propios problemas y conflictos internos, es lo que tú eres. Porque si te molesta, es porque te estás viendo reflejado en esa persona. Si esa persona te afecta con sus comentarios, te afecta con sus preguntas, cuando se opone, es porque tienes que revisarte internamente. Tienes que revisar el por qué esa persona te está afectando, por qué esa persona te está molestando. Porque te estás viendo reflejado en esa persona. Debemos entender las dos partes. La parte de nosotros que estamos hablando en el escenario y la parte que está sentada, escuchándonos. Y comprender que en ese momento, cuando estás hablando en público, eres uno con esa persona, porque tu mensaje lo está escuchando. Y que pueden surgir creencias que limitan, creencias que impiden el aprendizaje y que eso va a despertar en las personas el ánimo de agredirte, de insultarte, principalmente cuando tocas temas personales. Dependiendo del tipo de público que tengas, te vas a encontrar con personas que cuando toques ese tema, un tema en específico muy fuerte, se van a sentir agredidos porque se van a ver reflejados en la realidad que tú estás transmitiendo, en la información que tú estás transmitiendo, y se van a sentir ofendidos. Pero no es tu culpa, no es tu responsabilidad. Es la persona que tiene que examinarse. Pero tú también tienes que asumir tu responsabilidad en el escenario. No podemos enfocarnos ni molestarnos por el público, pero debemos entender que la responsabilidad es tanto del público como de nosotros. Si a una persona no le gusta tu intervención, es tu responsabilidad. Claro, también es responsabilidad de la otra persona porque no le gusta. Tendría que evaluarse. Pero tú también tienes que asumir tu responsabilidad. Muchas veces hablamos, no, es culpa de él que no me escuchó, es culpa de él que no quiere atender, que no capta la información. Pero debe preguntarte qué estoy haciendo yo y el por qué no capta la información. Y aunque nunca vamos a ser perfectos y nunca le vamos a gustar a todos, siempre podemos mejorar, siempre podemos crecer, siempre podemos ser mejores oradores cada día. El venado. ¿Qué clase de participante es el venado? Es el tímido que prefiere no ser observado ni advertido. Se mantiene al margen de todo. A diferencia de la jirafa, el venado es tímido. La jirafa es egocéntrica, se cree superior y debes integrarla al grupo. En cambio, el venado es tímido. Igualmente debes integrarlo al grupo, que se conecte, que se atreva, que comparta con sus compañeros para que pueda aprender realmente. Recuerda que estos parámetros son para públicos
pequeños, 30 personas, 50, un grupo que usted pueda manejar. Cuando es un escenario masivo, corresponde a otros parámetros, dependiendo de lo que usted tenga planificado, el orden de ideas y lo que quiera comunicar. El oro. ¿Qué clase de participante es el oro? El que no para de hablar, a lograr tomar la palabra. Muchas veces se extiende, se desvía del tema para decir algo simple. Muchas veces solo repite lo que ya se dijo. El oro habla, habla y habla. Es esa clase de participante que pide la palabra y comenzó hablando de un tema y se desvió al otro. Y después que se desvió al otro tema, terminó hablando de algo totalmente distinto. Se desvió. No tiene orden de ideas, termina hablando de algo que no tiene relación con el tema y está hablando durante una hora, se extendió. ¿Cómo controlas a ese participante? Con la inteligencia le respondes de forma inteligente, pero con la agresividad. La agresividad no se refiere a que le vamos a decir que se calle, no. Le vamos a decir de forma elegante, tenemos que avanzar ahora con los siguientes temas. O retomas, otro truco que puedes utilizar es que retomas lo que está mencionando, lo que está diciendo, una frase, una palabra, e intervienes. A eso se refiere a la agresividad, a no permitir que siga hablando. Intervienes. Él está diciendo algo, tomas lo que dijo, un fragmento, una frase de lo que dijo, para reforzar lo que dijo, das tus propias palabras para retomar tú la palabra y luego avanzas en el discurso para no permitir que continúe hablando y hablando. Manejos de las preguntas. De vuelta. Devuelva la pregunta al mismo participante que la formuló. ¿Quién me quiere hacer una pregunta en vivo para ejemplificar esto? ¿Quién me realiza una pregunta? Rápido. Por favor, activen su audio y realicen una pregunta para dar un ejemplo. Hola Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, sí. Carlos, ¿qué haces en el caso de un participante saboteador que quiera siempre interrumpir la clase para distraer la atención del grupo? ¿Qué harías tú? Pues yo usaría la técnica de el orador inteligente y algo de agresividad. Excelente, ya te respondí con el manejo de preguntas de vuelta, que es el primer punto. Me hiciste la pregunta y yo te la devolví y te pregunté, correcto, ¿qué harías tú? Excelente. Entonces, con lo que tú digas, yo tomo un refuerzo de las palabras que tú dices y yo luego te respondo. Muy bien, gracias. Y de esa forma se genera un énfasis de la información que transmitimos. Ahora vamos con la segunda, la dirigida. Desvíe la pregunta a otro participante según su criterio. Jason, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú que deberíamos hacer con un participante que siempre está molestando cuando estamos hablando en público? De eso se trata. Ella me hizo una pregunta y se la desvío a otro participante según mi criterio, para que él responda. Distribuida. Proponga al público participar respondiendo a la pregunta. Ustedes, por favor, activen sus audios y díganme qué se debería hacer con esa clase de participante. Activen su audio y díganme qué se debería hacer. Eso es lo que haríamos en una pregunta distribuida. Le proponemos al público participar respondiendo a esa duda. Diferida. Retrase la respuesta si es necesario y responda luego. Esto lo utilizamos, la diferida, en caso de que el participante nos está realizando una pregunta que está adelantada a los temas. Por ejemplo, muchos de ustedes me hacen preguntas que están adelantadas, porque son preguntas de otros módulos. Entonces yo utilizo la diferida. Le respondo brevemente, pero retraso la respuesta total, porque eso lo vamos a ver más adelante y no me conviene
verlo en este módulo. Me hacen usualmente preguntas que están adelantadas a otros módulos. Y por eso yo tengo que retrasar la respuesta, porque es necesario que retrase la respuesta y responda luego. Retraso la respuesta y respondo luego. También puedes retrasar la respuesta si es una conferencia de 30 minutos y respondes al final o en el desarrollo como tú quieras. Retrasa las respuestas y respondes luego, cuando sea más conveniente, cuando sea el momento para responder. Formas de la pregunta. Global. Lance la pregunta al aire. Espere respuesta del público. Lance la pregunta al aire. Espere respuesta del público. Levanten la mano todos aquellos que han sentido miedo escénico. Levanten la mano. Lanzamos una pregunta al aire y esperamos la respuesta del público. Directa. Pregunta directamente a un participante en específico. Zuleima, ¿a qué crees que se debe la forma de la pregunta directa? Pregunto a un participante en específico. Autopregunta. Se formulan la pregunta a sí mismo. ¿Seré yo capaz de controlar mis miedos? ¿Seré capaz de vencerlos? ¿Seré capaz de conquistarme? ¿Seré capaz de convencer a las personas en mi auditorio? Me realizo preguntas a mí mismo para reafirmar la idea que quiero transmitir. Diferidas. Se formulan y se pospone la respuesta. Esto es para despertar el interés, para dejar a la expectativa a nuestro público. Por ejemplo, ¿saben ustedes qué es el miedo escénico? Más adelante lo entenderán. Y de esa forma genero expectativa y despierto el interés del público, los mantengo cautivos esperando a la respuesta. Consejos para responder las preguntas. Debemos prever las preguntas, como lo dije anteriormente. Si usted va a hablar del capitalismo, usted sabe que quizás en el público hay una persona que es socialista y que esa persona que es socialista le va a hacer preguntas o se va a oponer y usted tiene que prever esas preguntas que le va a realizar. Antes de elaborar su discurso, usted elabora las posibles preguntas que le van a realizar con respecto al tema que está tratando. Y de esa forma usted se anticipa a la pregunta. Usted ya tiene una forma de responder y no lo van a agarrar desprevenido porque usted ya previó las preguntas que le iban a realizar. Y le aseguro que si usted prevé detalladamente las preguntas que le van a hacer, esas serán las que el público le va a decir. Y va a tener una facilidad y una agilidad de responder porque ya practicó cómo les iba a responder. Dicte las pautas. Al finalizar, voy a responder todas sus dudas y preguntas. Dicte las pautas. ¿En qué lugar voy a responder las preguntas? Escuche y observe. Escuche y observe el lenguaje corporal. Escuche la voz y observe el lenguaje corporal. Eso le puede ayudar a identificar si la persona está realizando la pregunta porque quiere aprender o simplemente quiere realizarnos la pregunta para fastidiar. Porque créanme, hay muchas personas que simplemente quieren hacer preguntas para fastidiar, no porque quieran aprender. Evite expresiones negativas. Cuando usted esté respondiendo, trate de no responder de forma negativa, de forma agresiva. Evite las actitudes negativas. Otro consejo es desglosar las preguntas. Desglosar las preguntas, porque en ocasiones hay participantes que hacen muchas preguntas y tú tienes que desglosarlas. Me estás preguntando qué es el miedo escénico, cómo lo controlamos y de qué se tratan los ejercicios de respiración.
le desglosas las preguntas para saber qué es lo que realmente te está preguntando. Utiliza el humor si es posible. Satisfacción de respuesta. Estoy agradecido por tus comentarios. Estoy agradecido por esa pregunta que me acabas de realizar. Satisfacción de respuesta. Me gustaría comentarles algunas situaciones en el escenario, pero me gustaría comenzar con las experiencias más bonitas. Las situaciones más bonitas que podemos tener al hablar en público y las experiencias que nos van a enseñar y nos van a retar son las experiencias que podemos tener con los niños y con los jóvenes. Cuando usted le da clase a niños y jóvenes, es una experiencia que lo reta a conectar, lo reta a enfrentar todo tipo de situaciones. Y después que usted da clases a niños y a jóvenes, le aseguro que usted está listo para todo. ¿Por qué? Porque usted maneja unas situaciones que usted puede decir que jamás en la vida van a ocurrir, pero sí ocurren. De 1000 personas se va a encontrar con un tigre, de 1000 personas se va a encontrar con un cocodrilo. Y cuando usted ha manejado situaciones en público con niños y con adolescentes, usted aprende realmente. Y han sido experiencias hermosas que me llevo en mi corazón a dar clases a niños y a jóvenes, porque te enseñan y tú los marcas notablemente con tus enseñanzas, porque están en su desarrollo. Así que les recomiendo que si quieren aprender cómo manejar el público en las situaciones, comiencen con los niños y con los jóvenes, que son el público difícil, porque los adultos pueden escucharte, tienden a escuchar, en cambio los jóvenes y los niños tienes que ganarte el respeto, la atención y cautivarlos para que ellos puedan prestarte atención. En el público, cuando estás con los adultos, es raro que te ocurra una situación dramática o que salga de tus manos y todo se salga de control. Es muy raro que te encuentres con esa clase de situaciones donde una persona está haciendo comentarios graciosos, otra te está atacando, está diciendo que no le agradas y otra se opone a tu argumento. Es muy raro que te encuentres con esa clase de situación, con esa clase de escenario. Pero sí existen. Y existen escenarios dramáticos. La gente no lo cree, pero existen escenarios dramáticos. La gente está feliz con las conferencias que dan en 1 hora, pero nunca se han enfrentado a dar clases durante 8 horas. Cuando das clases durante 8 horas, sabes cuáles son las situaciones dramáticas de las que te estoy hablando. Y que tienes que aprender a afrontarlas y saber manejarlas para que no ocurran. Y depende de la clase de público que tengas. Por ejemplo, si tú tienes de público a unos jóvenes de secundaria, es probable que esos jóvenes realicen comentarios graciosos, se opongan a ti o te critiquen. Es completamente normal, dependiendo de la institución en la que se encuentren, de la educación que le dan los padres y de los factores del país. Eso va a depender mucho de todos los factores y del público que tengas. Ahora, si tú tienes un público que son empresarios, es muy raro que te ocurra una situación dramática, que te ofendan, que te agredan, que te critiquen. Es raro, porque los empresarios tienden a comportarse. Depende del público que tengas, tendrás el comportamiento. Y debes entender que todo público es diferente. Todo público es totalmente diferente. Cada persona es diferente. Les voy a comentar algo. Cada curso nuevo es una experiencia totalmente distinta porque las personas hacen que esa experiencia sea distinta. Las personas son las que hacen el proceso educativo.
en las personas está el poder de la enseñanza. Cuando tú comprendes que cada grupo es único y cuando comprendes que cada grupo es único, sabes que debes cambiar cada vez que te encuentres con un público distinto, con ese grupo de personas. Debes buscar la forma de conectarte con ellos, de formarlos en ese proceso de aprendizaje y que sea un proceso de aprendizaje juntos. Y que no simplemente seas tú el que da la clase, sino que la gente se convierta parte de ese proceso de aprendizaje. Solamente así pueden aprender cuando tú integras al grupo y conoces que cada grupo es distinto. No puedes darle el mismo contenido a cada grupo, no puedes enseñar de la misma manera. Tienes que comprender que cada persona es distinta y cada grupo en particular lo es. ¿A qué me refiero con grupo? Por ejemplo, tú tienes un curso de determinados días. En ese curso tienes 15 personas. Esas 15 personas son un grupo determinado, con un comportamiento y con unas características determinadas que te aseguro no te vas a encontrar con otros grupos, porque cada uno es distinto. Y como cada uno es distinto, tienes que saber qué tópicos vas a tocar, qué vas a decir, qué no vas a decir, qué contenido vas a agregar, qué vas a compartir con ellos, qué vas a hacer de diferente. El grupo te va a guiar y te va a decir la información que necesitan escuchar, pero tú debes estar pendiente de ellos. Debes conocerlos, debes integrarte y debes hacer que ellos se integren. Lo más importante es que las personas se integren, se conecten para que puedan aprender. Si no hay conexión, no hay aprendizaje. Si las personas no interactúan entre sí, no aprenden. Solo aprendemos cuando nos retan, cuando nos divertimos, cuando compartimos lo que hemos aprendido, consolidamos el conocimiento. Y debemos ser nosotros quienes provoquen esa atmósfera. Debemos entender a los individuos, a las personas a las que le estamos hablando. Pero recuerden, esto corresponde, lo que les estoy dando en esta clase, para parámetros de grupos controlables, no para parámetros de un público masivo. En un público masivo no los puedes controlar porque si tienes 1000 personas, de esas 1000 personas, 10 van a ir al baño, van a regresar, otras van a estar en el teléfono y esos son factores que tú no los puedes controlar porque no eres perfecto. Pero sí puedes mejorar tu oratoria para convencerlos y hacerlos partícipes. Pero depende de las estrategias, las dinámicas que tengas para conectar con ellos. Todo depende de nosotros. No son los factores externos, sino somos nosotros. Podemos culpar a los factores externos del comportamiento del público, pero en realidad somos nosotros quienes tienen la batuta. Y aunque el público tiene su responsabilidad, el público tiene su propia responsabilidad individual, cada uno tiene su responsabilidad individual, ellos tienen la responsabilidad individual de escucharte, de atenderte, pero tú tienes la responsabilidad individual de ser mejor, de buscar la forma, las estrategias, las dinámicas para captar el interés. Y otra cosa que usted debe comprender, que no es lo mismo que usted dé o esté acostumbrado a dar conferencias de 1 hora a que dé un curso de 8 horas. Es algo totalmente distinto. Usted tiene que aplicar técnicas distintas y lo que usted ve en 1 hora, le aseguro que no le va a pasar en 8 horas. En 8 horas le van a pasar cosas totalmente distintas. Por ejemplo, si usted está acostumbrado a dar conferencias de 1 hora, siempre va a escuchar aplausos. Y es seguro que escuche comentarios positivos regularmente. Pero si usted da 8 horas constantemente, todos los días, con una persona, con un grupo de personas, es probable que usted tenga que manejar otra clase de situaciones. Porque en 1 hora, ¿qué hace la gente? Lo escucha, lo aplaude, bien, bravo, me encantó,
wow, excelente, me encantó. Pero en 8 horas, en 8 horas es un reto porque las personas tienen sus conflictos emocionales internos y todo eso sale mientras tú estás hablando y compartiendo con ese grupo de personas. Entonces las situaciones cambian y los públicos cambian, siempre están cambiando, todo el tiempo. Vas a encontrarte con situaciones nuevas que te van a retar y que te van a transformar a ser la mejor versión de ti mismo. Lo mejor de todo es la actitud que tienes. No importa si alguien viene a ofenderte, a criticarte, a decir que no entendió, que no le gusta. Lo importante es la actitud que tú tienes y cómo tú te disfrutas y gozas ese momento. Eso se llama gozo escénico. Gózate del escenario, gózate los comentarios, disfruta de las situaciones. No te enfoques en esas situaciones negativas porque no vas a lograr nada. Enfócate en transmitir tus conocimientos, tu información de forma efectiva. No te enfoques en la negatividad de cierto grupo de personas. Enfócate en lo que tú tienes para dar, en tu mensaje, en tu objetivo, en tus palabras, en la pasión que transmites. Pero no te dejes llevar por las situaciones. Sé tú más grande que las situaciones no te controlen, sino que seas tú el que controle las situaciones y el que controle tu cuerpo y tu mente y tus palabras. Para que puedas impactar al público, primero debes impactarte a ti mismo. No puedes dar algo que no tienes. Primero llénate de algo que compartir para que lo puedas dar con ánimo, con corazón, con pasión, con amor y con entrega total. Y verás cómo los resultados cambian drásticamente. Ya para finalizar la clase del día de hoy, quiero decirles que no importa la situación en el escenario, sino lo que tú haces con esa situación y sobre todo lo que aprendes de lo que pasó. Muchas gracias. Ahora comenzamos con la ronda de preguntas y respuestas. Me gustaría que me digan si se escuchó esta música de fondo que tengo y cómo se escuchó. No se Profesor, escuchó. Claro, sí se... que hablamos todo al mismo tiempo. oh my No, God. habla, no importa. Flavia, dale tú. No, yo iba a decir que sí que se escucha y que me encanta y que lo había notado, que hoy había música de fondo y estuvo espectacular, muy relajante y ayuda a captar más todavía atención en la conversación. Me encantó esta clase, Carlos, de verdad. Saludos a todos, muchachos. Gracias. Escucho a la otra persona. Profesor, buenas noches, es Josephine. Le comento, sí escuché la música, yo tengo muchos problemas de conexión, me he dado cuenta cuando veo los videos de reproducción de las clases que se oye muy entrecortado. Entonces la música sé que era muy agradable, muy relajante, pero como la escuchaba de forma distorsionada me hizo mucho ruido y me desvió un poco del mensaje que quería comunicarnos. Sin embargo, lo entendí bien, pero sí me causó un poco de ruido. Entiendo, gracias, Josephine. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre la música? Necesito saber, por favor. Quiero escucharlos. Hola Carlos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Jason. Hágale Estefanía, tranquila, yo te espero. Gracias, Jason. Buenas noches, Carlos. Estuvo muy agradable. La música es bastante relajante y ayuda a oxigenar en sí también el cerebro, porque no sé, es algo que te relaja y a la vez captas mejor la información cuando estás relajado. Te tengo una pregunta y es que cuando tú dices que nos molesta las cosas que nos hagan es porque somos así. ¿Eso va en todos los casos o no siempre? Porque a mí sí me molestan las interrupciones en medio de clases, pero yo nunca en mi vida he interrumpido una clase porque eso me molesta. Entonces no sé si eso de que nos moleste porque nos pasa, sea siempre. Sí, con respecto a tu duda, no siempre es porque eres como esa persona. A veces es porque hay algo que es similar.
por ejemplo, hay una situación con una persona cercana a ti que se comporta como esa persona o es como esa persona, y eso te afecta de forma subconsciente. No necesariamente es porque tú eres así. Puede ser porque hay unas personas a tu alrededor que son así. Por ejemplo, si tú dices, Stephanie, que yo soy gordo y yo no soy gordo, y yo me molesto porque tú me dices que yo soy gordo. Puede ser que yo me estoy molestando no porque yo sea gordo, sino porque tengo un familiar que es gordo y eso le ha causado problemas. Y eso me afecta internamente y lo veo reflejado en la otra persona. Eso es un tema de coaching. Pero lo mejor que puedes hacer es examinarte. Por ejemplo, yo he tenido situaciones con personas egocéntricas, personas realmente egocéntricas en el escenario. Personas que tú dices, wow, ¿por qué? Que te provocan. Y esa clase de situaciones a mí me mostró, yo no lo quería entender, no lo quería asimilar, pero me mostró que yo era igual de egocéntrico que esa señora. Yo era igual de egocéntrico que esa señora. Es difícil de comprender el proceso de introspección. Yo no lo sé. Pero lo entiendes cuando te ves reflejado en la otra persona. Por favor, pueden no hablar cuando estoy interviniendo. Gracias. Voy a silenciar un momento. Hola. Voy a silenciar un momento. ¿Quién está hablando? Stephanie, respondí a tu duda. Sí, muchas gracias. Carlos. Eso es un proceso de coaching que no está relacionado con este curso, pero es importante que sepan alguno de esos conocimientos, que es el vernos a nosotros mismos reflejados en los demás. Víctor, activa tu audio. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo quería hacer también un comentario parecido a la pregunta que te acaba de hacer Stephanie. Yo recuerdo hace 3 años, en 2017, en una presentación que tenía en la sede de PDVSA La Campiña, en Caracas, Venezuela, y de verdad que fue una de esas experiencias que a uno no le gustaría vivir. Yo tuve una persona, yo lo llamaba un sabelotodo, que a cada momento interrumpía y hacía preguntas de esas, ¿sabes? Maliciosas, como que para medir en mi capacidad o el conocimiento en esa área. Y casi me hace perder el control, lo reconozco y de hecho lo he reconocido siempre. Y tuve también a una dama, una señora muy preparada, perteneciente a uno de los del Ministerio de Energía y Petróleo, y también estaba así como que áspera, haciendo esas preguntitas malintencionadas. Bueno, a ella, ahora que estoy viendo estas técnicas que tú estás dando, la pude controlar en el sentido de que hice un chiste y todo el mundo se rió, y más bien lo que quedó así como que mal. Después me sentí yo muy mal. De hecho, cuando terminé mi presentación, que fue 1 hora, fui y personalmente le pedí disculpas, aunque ella me ignoró, me dijo, bueno, yo ni cuenta me di, algo así. Pero no sé si yo me veo reflejado allí en que yo haya sido también como tú comentabas ahorita, egocéntrico o sábelo todo, pero de verdad que fue una muy mala experiencia y bueno, la quería compartir con ustedes ahorita que estoy viendo esta clase. Gracias, Víctor. Gracias por compartir tu experiencia. Para saber si está relacionado contigo la experiencia que viviste, tienes que hacerte preguntas. ¿Cómo te sentías ese día? ¿Cómo te comportabas en ese momento? ¿Cuáles eran tus actitudes con los demás? Porque de repente no es necesariamente cómo interviene la persona, sino la actitud que tiene. ¿En qué otro sitio tú puedes emplear una actitud similar a esa persona? No necesariamente en el escenario, sino en otro aspecto de tu vida cotidiana. ¿Por qué te afecta a un nivel emocional esa situación?
Ahora vamos a escuchar a Josephine White. Gracias, Carlos. Hola, buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. Fíjense, me gusta mucho lo que planteó Víctor. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Necesito saber si me escuchan bien porque siento que mi internet no es muy bueno. Sí, te escuchamos, Josephine. Perfecto. Bueno, a mí también una vez me pasó una experiencia, quiero contarles una experiencia que no supe cómo manejar realmente. Yo también dicto cursos de etiqueta y protocolo y estaba enseñando justamente cómo se comía la pasta, cuál era la forma correcta para comer la pasta. Y me encontré una persona pues muy rebelde que me decía, pues yo como la pasta sí, y lo hago porque me da la gana. Entonces yo le decía, sí, pero hay un deber ser, hay un porqué y esto está sustentado. No es que yo lo diga. Y bueno, y fue un desafío muy fuerte, y me molestó muchísimo. Entonces yo todavía estaba estudiando mucho lo del efecto espejo, porque todavía hasta el sol de hoy eso me causa mucho ruido. Y yo decía, bueno, pero si esta persona, yo le estoy diciendo, y le estoy diciendo, no lo digo yo, está sustentado por tal persona y tal persona y tal persona, la forma correcta de comer la pasta es esta, y esta persona pues seguía diciéndome, pues ya como a mí me da la gana, y yo me siento elegante y me siento divino haciendo pues este gesto que yo hago, y realmente para mí era un gesto que era muy grotesco y no era la forma correcta, y la verdad es que me descontrolé y yo no supe cómo manejar la situación, sinceramente no supe, es más, de verdad casi que les digo que me pongo hasta a llorar, porque a pesar que yo tenía las fuentes y los argumentos y el conocimiento correcto para enseñarle a esa persona cómo se debía comer la pasta correctamente, esta persona de una forma muy rebelde me desarmó, me descontroló, y yo creo que hasta cierto punto como que me devaluó delante de los alumnos, ¿no? Como que pusieron en juicio lo que yo les estaba diciendo. Y no supe cómo manejar la situación, y eso siempre me quedó en mi cabeza, siempre me quedó retumbando en mi cabeza cómo debía haber yo manejado esa situación. Un consejo que me vino a la mente y es muy interesante con respecto a lo que estabas diciendo, Josephine, es que cuando hay una situación negativa que afecta la atmósfera del evento y esa persona sigue insistiendo, tú puedes preguntarle a los demás, o especialmente a una persona que tú sabes que concuerda contigo, y le preguntas, ¿qué te parece a ti esto? ¿Te parece bien? Le preguntas a ese grupo de personas, ¿qué le parece lo que tú estás comunicando, lo que tú estás diciendo? Y esas personas, ese grupo de personas regularmente van a decir cosas positivas, porque cuando una persona negativa interviene, es solamente una. En la mayoría de los casos, solamente una. A veces viene acompañado porque le contagia a la otra persona que tiene al lado su molestia. Pero regularmente solamente una persona. Entonces tú le preguntas al público y el público responde de forma positiva, validando tu argumento. Y eso le hace entender a esa persona, le hace entender que es su propia opinión personal, que no es la opinión personal de la mayoría. Por ejemplo, a mí una vez me dijeron en clase, una persona que tenía conflictos emocionales, me dijo que no le gustaba la forma en la que yo declamaba poesía y que el poema que creé en ese momento, de forma instantánea, no era un poema. Entonces yo lo que hice fue que le pregunté a todos qué les pareció mi manera de declamar a ustedes, qué les pareció mi forma de declamar. Lo que declamé era una poesía y todos comentaron de forma positiva. Y eso ayuda a contrarrestar los efectos negativos de la intervención de esa persona. Víctor, ¿quieres preguntar algo más? Que estás levantando la mano. Sí, Hola, profe. Carlos. Creo que quedó activado, ya lo desactivo. Aprovecho para hacer el comentario de la música que lo vi en mi participación.
A mí me encanta, de hecho, como yo soy más de números, siempre estoy estudiando con fondos musicales, así que por mí está muy bien, aprobado. Gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguien más quiere realizar una pregunta? Los escucho. Hola, Sí. Carlos. Soy Hola, yo, Jason. Jason, te escucho. Pues, Carlos, antes de una pregunta referente a lo que decía Jocelyn y el otro compañero, yo pienso que es aprender a manejar nuestras emociones, porque como oradores nos van a criticar, si nos critican en la vida cotidiana del día a día, entonces aprender a manejar nuestras emociones, estar en un estado positivo donde si nos dice una crítica que no nos ayuda, pues nosotros poder manejar esa emoción y saber manejar las preguntas que tú nos dices. Ahora, sí tengo una pregunta, Carlos. Cuando alguien nos hace una pregunta o nos agrede, como tú decías, tú dices que distribuyamos la pregunta hacia el escenario. Si en algún momento el público no nos ayuda, o sea, se queda callado, o le preguntamos a alguna persona que está en el público y tampoco nos da respuesta, ¿qué podemos hacer ahí? Porque hay públicos, tipo de personas que son muy tímidas. ¿Qué puede hacer uno ahí en ese caso? Deberías evaluar en ese caso tu presentación, porque si no Ya. tienes gente que te apoye, es porque algo estás haciendo de forma incorrecta, porque no lo estás motivando, no estás conectando con ellos. Entonces debes evaluarte tú mismo y debes cambiar la temática, debes tocar otros aspectos, realizar dinámicas grupales para conectar con ellos, porque si en tu público no hay personas que te apoyen, que concuerden contigo, significa que debes corregir algo en tu presentación para mejorar. Porque Sí, siempre va a haber, aunque sea una persona, que va a estar de acuerdo contigo. Y en esa persona te puedes apoyar. sí, pues la verdad no que me ha pasado, sino que cuando iba a conferencias he visto, yo manejo mucho el tema del rapport y lo que usted dice, el coaching, pues lo he aprendido por medio de YouTube y eso me ha servido mucho. Entonces, quería saber si en algún momento me sucedía eso, pues, ¿qué podría hacer? Pero entonces, muchas gracias por la respuesta, Carlos. Gracias, Jason. Carla, ¿quieres hablar? Levantaste la mano. Voy a reiniciarte el audio. Hola, sí, profe, ¿cómo está? Te escucho. Sí, estuvo muy bueno lo de la música, me gustó porque es relajante. De verdad que sí, quería opinar sobre eso. Y sobre la clase me encantó porque de verdad que eso pasa mucho, ese tipo de público. Pero yo tengo una duda, o sea, por ejemplo, ¿puede haber una persona que tenga, por ejemplo, dos personalidades, dos animales, por decirlo así, que los diferencian animales? Una misma persona, por ejemplo, que sea el tigre y el mono, suponiendo, ¿no? O sea, puede que una persona sea las dos al mismo tiempo o necesariamente tiene que ser uno. Claro, por supuesto, puede ser dos al mismo tiempo o varios al mismo tiempo. Depende de la actitud de la persona. Ok, ok. Sí, porque yo me dije, no creo que solamente se caracterice en uno solo o no, porque hay veces que uno puede ver a personas que son graciosas, pero también luego después son hirientes. Y entonces, si me explico, por eso era mi duda. Gracias, Carla. Angeli, ¿quieres hablar? Bueno, buenas noches, profesor. Buenas noches a todos. Bueno, más que todo hacer una pregunta, a mí me pasó como una anécdota. Fui a hacer una reunión, una presentación de lo que yo trabajo. Iba con una compañera de los expositores de otras empresas. Todos eran caballeros. Nosotras éramos la única empresa que éramos femeninas. Y en ese caso eran puros conductores dueños de autobuses. Y pues las personas que estaban allí pues no eran grandes empresarios, pero sí eran dueños de autobuses. Fue un poco incómoda la presentación porque se enfocaron más, íbamos adecuadamente vestidas, todo con la presentación, con el tema, manejando el tema, pero entonces o intervenía mi compañera y eso era piropos y de verdad que fue bastante incómodo, que yo veía que no se estaban enfocando más a echar broma a esto, que hubieron varios tipos de animales, pues se presentaron allí varios tipos de animales
evaluando ahorita según tu clase. Y a mí de verdad que me incomodó bastante que cuando fue mi intervención fue que hice la acotación de que por favor éramos damas y que íbamos a hacerle una exposición sobre nuestro trabajo y que merecíamos tanto respeto como los demás caballeros. Tuve que hacer mucha énfasis en eso porque de verdad que se estaba saliendo como de las manos y de verdad me quedó marcado mucho porque fue muy evidente. Más sin embargo, después se tomó el control y se continuó en la exposición. Por lo menos en ese tipo de casos, alguna técnica aparte de las que tú dijiste, bueno, ya las identifiqué. ¿Qué se podría hacer? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. En ese caso, para llamar la atención dispersada, si es que la atención estaba dispersada o solo estaba enfocada en hacer comentarios graciosos, puedes buscar algo que esté fuera de lo común para llamar la atención. Decir algo que los despierte a todos y que los mantenga cautivos para escucharte. Algo fuera de lo común, totalmente distinto de lo común. En el caso que quieras llamar su atención. Ahora, en el caso de controlar la situación dramática en la que te están atacando y hacer comentarios chistosos o morbosos, en esa clase de situación, lo que debes hacer es buscar la conexión con esos individuos con un aspecto del tema o buscar controlarlos en el aspecto de que si ellos dicen un comentario, tú le respondas a ese comentario de forma irónica o le devuelvas la pregunta, pero ganándole. Me explico, él te dice algo y tú le respondes de una manera que él se quede en silencio. Le responde de una manera que se quede en silencio. Es lo que hacen los políticos regularmente. Cuando son atacados, ellos responden con un comentario que puede ser irónico y que contradiga ese argumento o lo que está diciendo la otra persona y así lo nivela y lo controla. Pero en tu caso es una situación particular, incontrolable, y no necesariamente tienes que controlarla. Me explico. Tú tienes que tratar de controlar la situación, pero hay situaciones que no vas a poder controlar. Tú puedes hacer tu máximo esfuerzo como oradora para controlar la situación, pero también está la responsabilidad de ellos. Tú haces tu máximo esfuerzo de tu responsabilidad en llamar la atención de ellos y controlar la situación y manejar una buena atmósfera, pero ellos también tienen su responsabilidad. Así que ¿qué debes hacer en esos casos? Enfocarte en transmitir tu mensaje. Si tan solo 3 te escuchan, bueno, 3 te escucharon, pero tú te mantuviste enfocada en tu objetivo. No dejaste que ellos te desviaran. ¿Me explico? Puede ser que de 30 personas, todos te están atacando, pero 3 te van a escuchar. Tú tienes que mantenerte enfocada y no desviarte de tu discurso. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. ¿Me escuchas? Sí, sí, chévere, gracias. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, Tamara. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Excelente. Tengo 3 puntos. El primero es que la música a mí me encantó. El segundo es que en relación a los consejos para responder, hay un acuerdo tolteca que dice que cuando aprendemos a no tomar las cosas como personales es cuando entonces siempre vamos a ser observadores. Cuando desconozco la respuesta, puedo hacer una de las formas de pregunta que es la global. Es decir, desconozco la respuesta y para no verme como que no manejo ese tema, puedo bombearlo y mandárselo al auditorio. ¿Qué opinan ustedes? Tamara,
Tamara, ¿puedes volver a repetir que al inicio no te escuché? Oye, Tamara, ¿puedes volver a repetir que al inicio no te escuché? Bueno, voy a responder al final de tu comentario. Lo que logré captar, lo que logré escuchar, es que decías que si uno no sabe cómo responder, le pregunta al público. Si tú eres orador, deberías saber qué responder. Deberías estar preparado para saber qué responder. Estos manejos de preguntas se utilizan para ampliar la idea o el concepto que queremos compartir y hacerlo interactivo y que la información se comparta de una manera totalmente distinta. Pero también se podría utilizar en ese caso que me comentas, en caso de no saber nada, pero no es lo ideal. No es la idea que lo utilices porque no sabes qué decir. La idea es que lo utilices para hacer énfasis en lo que quieres comunicar, para que tus participantes se integren, compartan sus conceptos y tú con los conceptos que ellos compartan le añades valor a tu presentación. Pero la idea no es utilizarlo porque no sabes. La idea es utilizarlo para remarcar una idea, compartir y hacer énfasis en el tema que estás tratando. Pero también se podría utilizar en el caso que tú me estás comentando, pero no es la idea. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, profesor, buenas noches a todos. No pude apreciar mucho la música, soy honesta, y sabía que había una música muy agradable, pero realmente no había una manera de que yo a mi audio le pudiera como, yo decía, ay, pero quiero como ecualizar, y no hubo forma. Sí vi la intención, pero yo en mi caso no la pude disfrutar así como otros, a lo mejor pues tienen mejor, no sé, recepción, no sé, que yo. Y me encantó la clase, me gustó mucho el enfoque de los animales y todo eso para tener estrategias de cómo manejar a un público. Veo que algunas he podido acertar, en otras todavía me falta pulir, pero bueno, de eso se trata. Y quería darle un aporte al compañero y la compañera que estaban un poco así con respecto, solo algo muy breve, porque como dice el profesor, esto es un tema que no es de la clase, pero él ha hecho su énfasis en compartirnos información sobre coaching. Solamente para comentarles una vez lo que me pasó con un coachee, que yo estaba atendiendo a una chica y yo le estaba dando el enfoque sobre lo que era el espejo y la sombra, lo que el profesor hablaba de lo que no identificamos en nosotros a través de alguien que nos molesta. Entonces ella decía que a ella le molestaba muchísimo que se burlaran de la gente, que eso era algo que realmente ella, bueno, lo encontraba fatal. No soportaba a la gente que se burlaba y pues cuando ya le dije un poco la sombra de lo que le molestaba de los demás, ella me dijo eso, me dijo, yo soy incapaz de burlarme de nadie. Entonces yo le hice la pregunta a ella, ¿y tú te burlas de ti misma? Entonces ahí ella sí, obviamente, pues le cayó el 20 y el 30, el 50 y quedó totalmente paralizada porque me dijo, sí, yo sí me burlo de mí porque ella tenía un serio problema de obesidad y ella misma me dijo, cuando yo llego a un lugar, yo decía, bueno, quítense, que viene Moby Dick entrando y quítense y pónganme las 2 sillas porque acuérdense que con una me puedo caer y le voy a quebrar la silla. O sea, ella se burlaba de ella. Entonces ahí ella encontró la sombra, que era lo que ella no veía en otros, cómo ella se burlaba de ella. Entonces, a veces, como dice el profesor, hay 2 argumentos. Este también podría ser válido buscar un poco la sombra de cómo lo hago yo conmigo o cómo no lo estoy haciendo conmigo, ¿no? Es muy amplio, pero bueno, solamente quería dar este aporte. Muchas gracias. Gracias por tu aporte, Ariadna. Gracias por nutrir el conocimiento. ¿Alguien más desea intervenir? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, te escucho, Imara. Bueno, para mí lo que voy a hacer es un aporte. En el caso particular, después que yo hice el curso de oratoria, yo no me había percatado, no sabía ese tipo de participantes. Yo he participado en conferencias con Francisco Jiménez, que es el creador de CRP, y a mí me llamaba mucho la atención porque en las conferencias que yo he asistido,
la más grande creo que son 600 personas. Y wow, para manejar 600 personas, es impresionante cómo él lo hace. La última vez fueron 50 personas en una maestría. Y resulta que me acordé tanto de ti, Carlos, porque estaba una persona que era una jirafa, o sea, pero era una jirafa impresionante. Llegó un momento que él cuando levantaba la mano para intervenirle, le temblaba la mano porque de verdad que la participante hacía unas preguntas que era como para sacarla del salón y, o sea, indudablemente era todo el tiempo ella era jirafa, pero también tenía otro animal particular y lo enfrentaba. Entonces lo ponía como a dudar de lo que él estaba diciendo. De paso que la maestría es un tema muy espiritual y muy fuerte y muy contradictorio para muchas creencias. Esa persona tuvo el sábado y el domingo, o sea, un contrapunteo con él. O sea, era impresionante porque de 60 personas era la única persona que intervenía. Y él utilizaba muchas de las estrategias de que tú comentaste en la clase. Él le hacía la pregunta, él desviaba la pregunta con preguntas hacia el público para que el público le respondiera. O sea, fue una gama de, digamos, de contrapunteo entre los dos, pero fue muy interesante porque llegaba un momento, yo estaba de primerita y yo lo sentía que él estaba, o sea, estaba molesto, porque él al levantar la mano, la mano le temblaba. Y entonces se quedaba así como respirando profundo a ver qué le respondía. Porque es que llegó un momento que la participante era como un todo, pero tenía todos los animales al mismo tiempo. Y yo decía, wow, pero ¿en qué momento se va a callar? O sea, ella vino a aprender o vino a enseñar o vino a contrapuntear. O sea, fue muy interesante. Y Francisco Jiménez te maneja un público de hasta 3.000 personas. O sea, es impresionante, pero llega un momento que por muy que tú estés preparado, la emoción te agarra, pero él la manejaba a la perfección y fue para mí impresionante, porque desde que yo hice el curso, me puse muy observadora y muy analítica. Yo decía, mira, esto lo aprendí en clase. Mira, este es fulanito. Este es perencejo. Y nosotros tenemos la particularidad que nosotros, los trainers, no podemos participar. O sea, nosotros lo que somos es oyente y participan los que van a aprender, pues. Y es cómico porque tú empiezas a analizar a cada participante y te mueres de la risa y empieza la parte del espejo. Mira, entonces tú empiezas a ver, este tiene que ver con él porque él es así, pues es comiquísimo. Pero es importante manejar y conocer ese tipo de participantes que vamos a encontrar en el camino. Ese era mi aporte, porque de verdad que me llama mucho la atención cómo él lo maneja, o sea, y todo lo que yo aprendí contigo, o sea, lo evidencio allí con Francisco Jiménez. De verdad que es impresionante. Gracias. Ese era mi aporte. Gracias, Imara, por compartir tu experiencia. ¿Hay alguien más presente que desee compartir su experiencia con nosotros? ¿Desean tomar la palabra? Voy a decir la asignación del día de hoy. La asignación del día de hoy es leer y practicar una lista de trabalenguas que les voy a pasar por el grupo. Leer y practicar. Simplemente leer y practicar. En este día solamente van a leer y practicar para pronunciar lo mejor posible. No van a enviar notas de audio. Pueden enviar por el grupo sus comentarios, cómo les fue practicando. Profesor, se me hace difícil. No puedo hacerlo, profesor, ayúdeme. Realice sus comentarios. Profesor, fue muy fácil, me encantó, me divertí. Estoy aprendiendo. Realice sus comentarios por el grupo de oratoria online práctica. La tarea consiste en que usted lea y practique los trabalenguas. Practique, practique, practique hasta que logre
hasta que logre pronunciarlos correctamente cada uno. Repito, la asignación es leer y practicar cada uno de los trabalenguas hasta lograr pronunciarlos correctamente. Quiero decirles que estoy agradecido por compartir esta maravillosa clase con ustedes, escuchar sus experiencias nutritivas, porque cuando usted comparte la información, todos aprendemos. Gracias por intervenir en esta maravillosa clase y nos vemos mañana. Gracias. ¿Ya se acabó? Ya. Sí. Ya terminó la clase. Gracias a todos. Hasta mañana. Saludos. Muchas gracias, profe. Gracias, Carlos. Feliz noche, gracias. No. ¿Tú ibas a preguntar algo? Julieta.